PP y Vox gobernarán en coalición en esta 11ª legislatura. El acuerdo ha llegado sobre la campana, apenas un cuarto de hora antes de la designación de Carlos Pollán como nuevo presidente de las Cortes. Castilla y León será la primera comunidad en la que la formación de Santiago Abascal participe en un ejecutivo. Este es el momento en el que Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo sellan el acuerdo de legislatura. En las últimas horas ha estado plagado de altibajos, declaraciones que llegaban de uno y otro lado, acercamientos y distanciamientos en redes sociales. El consenso se ha rubricado sobre 32 puntos. El primer paso del entendimiento entre ambos partidos ha sido la elección de este hombre como presidente de las Cortes. El leonés Carlos Pollán, de Vox, sustituye en el cargo a Luis Fuentes. Ha tendido la mano y espera ganarse la confianza de todos los grupos. Buenas noches. Vox, además, participará activamente en el Gobierno con 3 consejerías y con la vicepresidencia de la Junta. Hay 3 focos informativos con los que vamos a conectar, 2 en las Cortes, con las reacciones de los protagonistas del pacto y con las de los grupos de la oposición. También a nivel nacional. Daniel de la Fuente, Ana Martínez, Rubén Hernández, contadnos. Por primera vez, Vox va a formar parte de un gobierno autonómico, el de Castilla y León. El Partido Popular ha tenido que renunciar a su principal aspiración de gobernar en solitario y tras muchos desencuentros y al límite, los dos partidos han logrado este acuerdo, un pacto que según Fernández Mañueco y García Gallardo garantiza un gobierno estable y duradero. Hemos garantizado la estabilidad política en Castilla y León. Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Y lo positivo, con lo que debemos quedarnos todos, es con el éxito para Castilla y León, que supone que se forme un gobierno estable, fuerte y duradero. Desde la oposición, respuesta unánime a este acuerdo. Rechazo absoluto a la llegada de Vox a la presidencia de las Cortes, pero también al peso que va a tener en el próximo gobierno de la Junta de Castilla y León. Tristeza, humillación son algunos de los calificativos que le han dado a este pacto entre Partido Popular y Vox. El señor Feijóo es un hipócrita y es un mentiroso. No auguro una legislatura larga, pero pensamos que han estado jugando con nosotros. Es un engaño, un paripé lo que han estado haciendo. Es vomitivo. Ahí lo tienes, báilalo, Alfonso. A nivel nacional, esta decisión ha generado una cascada de críticas por parte de muchas formaciones políticas. El Partido Socialista califica este pacto de pacto de la vergüenza e incluso el propio Pedro Sánchez asegura que esto le va a pasar factura a nivel político al Partido Popular. Por su parte, Feijóo avala la decisión de Fernández Mañueco y critica que el PSOE no les ha dejado otra salida. El Partido Socialista dio a elegir a los ciudadanos de Castilla y León un pacto entre el Partido Popular y Vox o convocatoria electoral. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos. Había expectación tras la reunión extraordinaria entre Sanidad y comunidades autónomas. Se ha acordado vigilar a los casos más graves de COVID, pero nada más. Seguirán las mascarillas en interiores, un tema que ni siquiera se ha abordado en el día de hoy. Yo entiendo que hay interés en el cuándo y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. La guerra de Ucrania y la independencia energética de Rusia marcan el Consejo Europeo que se está celebrando en Versalles. Sobre la mesa está la aprobación de medidas de urgencia para hacer frente a los altos precios de la luz, el gas y los combustibles. España reclama que se aumenten las conexiones de la península ibérica con el resto del continente porque esto ayudaría a mejorar esa independencia energética. En cuanto al tiempo, las lluvias vuelven a hacer acto de presencia. A partir de esta noche se esperan precipitaciones en todo el territorio, aunque irán remitiendo durante la tarde. Temperaturas en descenso. Es una de las imágenes políticas de los últimos años en Castilla y León. En esa firma se ponen los cimientos del tercer gobierno de coalición de la historia en la comunidad. Hubo uno entre Alianza Popular y el CDS en la segunda legislatura, otro entre el PP y Ciudadanos la pasada. Y ahora repiten los populares, pero su socio en el Ejecutivo será Vox.
La noticia saltaba poco antes de la constitución de las Cortes. Los despachos han sido un hervidero y en el de Alfonso Fernández Mañueco se gestó el sí quiero final. Vox tendrá 3 consejerías de 10, la presidencia de las Cortes y la vicepresidencia de la Junta. Rubén Hernández, ¿cuáles han sido las primeras palabras de Mañueco y García Gallardo? Estable, sólido, duradero son algunas de las palabras que los líderes de PP y Vox han dedicado al gobierno que va a salir de este pacto que se ha firmado al límite por los dos partidos y que se ha anunciado cuando solo quedaban 15 minutos para el inicio del acto de constitución de las Cortes. Según Fernández Mañueco, este acuerdo es un triunfo para todos los castellanos y leoneses, mientras que García Gallardo ha hablado de pacto en positivo, pacto que deja la presidencia de la Junta en manos del PP, que pierde a favor de Vox, la vicepresidencia y 3 consejerías, además de la presidencia de este Parlamento autonómico. El acuerdo que Mañueco y Gallardo, PP y Vox sellaban así tras la constitución de las Cortes se conseguía solo unos minutos antes del Pleno. Ambos ponían el énfasis en la estabilidad y que se evite una repetición electoral. Garantizamos la estabilidad política en Castilla y León. Es un pacto que va a otorgar a los ciudadanos de Castilla y León un gobierno fuerte, estable y duradero. Y querían dejar a un lado las discrepancias de calado hasta solo unas horas antes. No se trata de quién ha cedido más, quién ha cedido menos, por qué. No, mire, es que el acuerdo, hasta que no lo hemos rubricado en esta mañana, aquí, no estaba concluido. No hay ni ganadores ni perdedores, sino que creemos de verdad y con el corazón y con sinceridad que el éxito es para Castilla y León. Vox consigue sus objetivos en el Gobierno. La vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y 3 consejerías recaerán en el partido de Vox. La portavocía será para el PP y de momento no se conocen más detalles. PP y Vox acuerdan 11 ejes de trabajo y 32 acciones. Los de Abascal han cedido en quitar referencias a la eliminación de la Agenda 2030, pero consiguen que se hable de una ley de violencia intrafamiliar y no solo de una ley de violencia de género. Este Gobierno va a ser respetuoso y especialmente va a mimar a quienes sufren, son víctimas de violencia, de todo tipo de violencia, incluida la que usted menciona. Sobre el decreto de memoria histórica, Mañueco también matiza y no se incluye su derogación. Lo que tienen también es que tener tranquilidad, confianza. El PP ha incluido matices también sobre las comunidades autónomas, término invisible en el documento de Vox, que pone este acuerdo como espejo para otras comunidades. Va a ser un ejemplo de cosas positivas. El candidato popular ha insistido en su autonomía, a preguntas de los periodistas sobre la opinión de Feijóo de este acuerdo inédito hasta ahora. Ese pacto in extremis de PP y Vox ha sido muy criticado por los grupos de la oposición, especialmente por el PSOE. Luis Tudanca lo considera una infamia y culpa directamente a Mañueco y a Feijóo. Ana Martínez. Así es, aunque todos los grupos de la oposición han criticado duramente la entrada de Vox en las instituciones, en la presidencia de las Cortes, y también se han referido a esa presencia que va a tener en la Junta de Castilla y León en el próximo gobierno, el más crítico ha sido el Partido Socialista. Su líder, Luis Tudanca, además de llamar mentiroso a Feijóo, ha dicho de Tudanca que está dispuesto a todo por mantenerse en el poder, algo que les parece cuanto menos humillante. Desde Soria ya también se sienten decepcionados porque dicen que han estado intentando negociar con ellos hasta el último momento y que ha sido en vano. El PSOE asegura que ha sido un mal día. Que hoy ha sido un día para la infamia. Luis Tudanca carga contra los populares por pactar con Vox, tanto contra el PP de Castilla y León como contra quien asumirá las riendas del partido a nivel nacional. Que el señor Feijóo es un hipócrita y es un mentiroso. Y lo sabe. Su proyecto político coloca al Partido Popular en España donde nunca jamás se atrevió a llegar. UPL cree que el PSOE podría haber evitado el resultado de la votación y vaticina. No va a ser bueno, no auguro una legislatura larga. Soria ya muestra su despecho porque los populares no han cogido su mano. Hemos tenido esperanzas hasta el último momento, pero pensamos que han estado jugando con nosotros. Hasta habíamos llegado a una especie de acuerdo verbal que faltaba por manifestarse por escrito sobre el reparto de los fondos europeos. Por Ávila recuerda a la formación soriana que ellos ya pasaron por algo parecido. Es un engaño, un paripé lo que han estado haciendo. Para esto no se entiende que hayan convocado las elecciones. Unidas Podemos dice que Alfonso Fernández Mañueco se ha humillado para mantener el poder. Es vomitivo y es execrable
ver cómo el señor Mañueco se ha prosternado. El interés de esta comunidad ha quedado en manos de unos trileros. Ahí lo tienes, báilalo, Alfonso. Francisco Igea cree que el pacto de PP y Vox no durará hasta las elecciones municipales del año que viene. La onda expansiva del acuerdo ha llegado también a Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que el PSOE no dejó más alternativas que era pactar con Vox o adelantar las elecciones. Daniel de la Fuente. Sí, Feijóo asegura que Mañueco ha evitado una nueva convocatoria electoral a través de un pacto totalmente legítimo. Más allá de Vox y del propio Partido Popular, muchas formaciones políticas han criticado esta decisión. Por ejemplo, el Partido Socialista a través de Pedro Sánchez, quien asegura que es un mal día, una pésima noticia para la democracia y que esto lo pagará a nivel político el Partido Popular. También los antiguos socios de gobierno del Partido Popular en Castilla y León, Ciudadanos, quien ha felicitado de forma sarcástica a Mañueco por haber introducido en el gobierno a los populismos. Fuera de nuestras fronteras también han llegado críticas por esta decisión, incluyendo a las del propio Partido Popular. Su presidente espera que este pacto haya sido un accidente. El Partido Socialista dio a elegir a los ciudadanos de Castilla y León un pacto entre el Partido Popular y Vox o convocatoria electoral. Y el presidente Mañueco, en el ejercicio de sus responsabilidades, que son suyas, que son indelegables, pues ha adoptado la decisión de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León. Castilla y León es Castilla y León, Andalucía es Andalucía. Por tanto, que nadie piense que lo que ocurra en una comunidad autónoma va a marcar a otra comunidad autónoma. Que es una pésima noticia. Y creo que es una pésima noticia para la democracia española y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos, porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha. Para mí es una sorpresa triste porque Pablo Casado, nuestro colega, era una garantía personal para salvaguardar el Partido Popular en el centro derecha de España frente a esta especie de coqueteo con la extrema derecha. Veíamos en esas reacciones a Alberto Núñez Feijóo. Acabamos de conocer que será finalmente el único candidato que se presente a presidir el Partido Popular Nacional, ya que Alexia Arranz finalmente no ha conseguido los avales que necesitaba. Seguimos en las Cortes. Entre los invitados estaban los sindicatos y la patronal. Ven con preocupación el nuevo acuerdo de gobierno por los posibles cambios que pueda traer. Creen que Mañueco se ha equivocado, pero confían en que el diálogo social continuará en pleno funcionamiento. Es un punto de inflexión en el futuro de la comunidad. Mañueco se ha equivocado de hocicoz, Mañueco no ha atendido al voto de la moderación. Es un resultado negativo. Hablan en contra de la igualdad, hablan en contra de esa reivindicación de equiparación y de igualdad de derechos a las mujeres, hablan en contra de la memoria histórica. Creo que es un partido nuevo y un partido que realmente no sabe lo que es el diálogo social. Creo que lo que hay que intentar es sentarse, hablar con ellos y explicarles lo que es el diálogo social y los beneficios que tiene para los ciudadanos de Castilla y León. Lo que ya tenemos es presidente de las Cortes. Dentro del acuerdo entre PP y Vox, el leonés Carlos Pollán coge el relevo de Luis Fuentes en el hemiciclo. Ha jurado su cargo y con este nombramiento ha dado comienzo oficialmente la 11ª legislatura. Rubén. Un nombre, el de Carlos Pollán, que no hemos conocido hasta que no ha comenzado el propio acto de constitución de las Cortes, que ha tenido entre sus anécdotas que en la votación de las vicepresidencias ha habido más papeletas que número de procuradores y por lo tanto esa votación ha tenido que repetirse. Al margen de ello, en sus primeras palabras como presidente de las Cortes, Carlos Pollán ha asegurado que va a ser un presidente dialogante, ha tendido la mano a todos los partidos y ha dicho que se va a esforzar por mejorar la vida de la gente de Castilla y León, una comunidad, ha dicho, históricamente maltratada. Quiero asumir esta presidencia con grandísimo respeto institucional, en un ejercicio de responsabilidad que también les pido a todos ustedes, para que demostremos a los castellanos y a los leoneses que la política puede ser una actividad digna. Aquí se hablará de los problemas de nuestro sector primario, de nuestra industria, de la dependencia energética, de las necesidades de nuestros pueblos, de nuestros servicios públicos y de una tierra
despoblada que ve partir a sus hijos cada año hacia distintos puntos fuera de nuestra comunidad. Hagámoslo desde nuestras diferencias, pero sin olvidar nunca nuestro deber de servicio a Castilla y a León, y por tanto a España. Durante esta legislatura garantizaré que el decoro vuelva a imperar en esta Cámara y que van a encontrar en mí a un presidente al servicio de todos, cercano y que tratará de favorecer el diálogo. Carlos Pollán es el líder de Vox en León y con el nombramiento de hoy se convierte en uno de los hombres fuertes del partido a nivel regional. Fue elegido presidente de Vox León en 2019 y aquí en la provincia se le conoce porque ha estado muchos años vinculado al mundo del balonmano. Era la primera vez que concurría a unas elecciones autonómicas, donde sí se presentó fue a los anteriores comicios municipales. Carlos Pollán es leonés, tiene 55 años y 2 hijos. Es graduado social y en Derecho. Casi toda su actividad profesional se ha desarrollado en el mundo de la asesoría laboral. Es autónomo y tiene su propia empresa. Durante muchos años estuvo vinculado al mundo del balonmano, primero como jugador en la posición de portero de la de Mar, también entrenó al equipo de juveniles y entre 2009 y 2013 fue presidente de la entidad deportiva. En política llegó a la presidencia de Vox en la anterior legislatura tras la renovación de la cúpula del partido en la provincia leonesa. Además, fue candidato de la formación a la alcaldía de Sariego, su municipio del Alfo de la capital. El popular Francisco Vázquez ha vuelto a ser elegido vicepresidente primero de las Cortes con 44 votos, mientras que la vicepresidenta segunda sigue siendo la socialista Ana Sánchez tras obtener 29 papeletas. El PSOE también obtiene la secretaría primera para Diego Moreno. La popular Rosa Esteban se convierte en secretaria segunda, mientras que la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, es la nueva vicesecretaria tercera. No hay celebración o evento que se precie sin su fotocall. Para el retrato oficial de sus señorías. Arreglada, ha sido muy fácil. Gracias. A falta de espejo, móvil y siempre pose y sonrisa. Antes de empezar la sesión, silencio en el hemiciclo y reserva de asientos con el método tradicional. Dejar el bolso o el abrigo no falla. Pasa algún minuto de las 12, llega Alfonso Fernández Mañueco. El resto de invitados ya ocupa su lugar. Más de 300, representación de todas las instituciones y también familiares. Fernández Carriedo, Carlos Javier Amando. Llegan las votaciones. Fernández Mañueco, Alfonso Fernando. Llamados por su nombre completo, pasan frente a esta urna con historia. Estaba ya en Fuensaldaña hace más de una década. No suele suceder, pero hoy sí. Una votación, la de la vicepresidencia, ha tenido que repetirse. Salen 83 votos, luego alguien ha metido 2 papeletas, probablemente sin querer. Solventado el inconveniente, tiempo para las promesas o los juramentos con matices. Por todas las mujeres de Castilla y León, sí, prometo. Y algunas medallas no recogidas se quedaron en las Cortes. España comienza su etapa de transición con el COVID-19. Sanidad y comunidades han acordado mantener el sistema de vigilancia, pero dando prioridad a los casos más vulnerables. No hay más cambios, al menos por ahora. Siguen los test, las cuarentenas para todos los que den positivo y las mascarillas en interiores. Ese anuncio debe esperar. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en interiores pese a que la incidencia está en niveles asequibles. Desde su retirada en exteriores, esta ha sido la caída. Aún así, tampoco esta semana se ha abordado ese asunto pese al anuncio de Sánchez de que llegaría muy pronto. Dice la ministra que ahora el enfoque ya no está en el cuándo. Yo entiendo que hay interés en el cuándo y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca. Pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Ahora es posible que podamos tener este ligero incremento de ver cómo se comporta 14, pero especialmente dónde estamos mirando nosotros, en los indicadores de camas hospitalarias que se siguen consolidando en el descenso y en los de camas UCI que también se consolida ese descenso. Tras 2 años paralizado por la pandemia, vuelve este verano el programa Vacaciones en Paz para la acogida de niños saharauis. Llegarán a Castilla y León el 1 de julio y regresarán a su país el 1 de septiembre. Desde la Asociación del Pueblo Saharaui hacen un llamamiento especial a todas las familias que quieran acogerlos este año.
Llevamos 2 veranos sin estos encuentros, 2 años muy duros, no solo ni mucho menos por la pandemia. En los campamentos están pasando hambre porque cerraron puertos, no llega ayuda humanitaria, eso ha hecho que se encarezcan los productos y escaseen. En Ucrania es una tragedia y está siendo brutal lo que estamos viendo. Pero en el Sáhara llevan también más de un año de guerra contra Marruecos. Ahora vuelve ese momento tan deseado, el de recuperar el programa de vacaciones en paz para los niños y niñas saharauis. Es mucho más que un verano divertido. Tiene otras oportunidades al venir, pues se le hacen revisiones médicas. Mucha ilusión y buscando familias. Verano igual tienen hasta 50 grados. El venir aquí, el poder disfrutar del verano, de la piscina, de los helados. Almudena está deseando conocer al nuevo componente de la familia. De verdad son muy alegres y se adaptan muy bien, merece la pena. Volverán los veranos a ser como los de antes, a salir durante unos meses de su hogar para encontrar otro. Son imágenes de tropas rusas en Ucrania. Putin se acerca a Kiev, mientras la diplomacia se escolta. Y estas son precisamente imágenes en directo de Kiev. La capital resiste al asedio de las tropas rusas. Las sirenas antiaéreas avisan a los habitantes de que deben acudir a los refugios. Solo algunas explosiones lejanas alteran el silencio del centro de la ciudad. La primera reunión diplomática de alto nivel entre Rusia y Ucrania termina sin acuerdo. El Kremlin rechaza el alto el fuego de 24 horas solicitado por Ucrania para evacuar civiles y continúa con su ofensiva. Putin, además, ha abandonado el Consejo Europeo. Son tanques rusos avanzando por las carreteras de Ucrania. 15 días después de comenzar la invasión, Putin se acerca a la capital. Así bombardeaba en las últimas horas Brovary, un municipio a tan solo 20 kilómetros. Otro de los principales objetivos es Mariupol, una ciudad costera al sur del país, con más de 400.000 habitantes, convertida en una ratonera, sin agua potable ni luz, porque Putin no ha respetado el alto el fuego para habilitar los corredores humanitarios. Esta imagen aérea muestra cómo ha quedado el hospital infantil después del feroz ataque en el que han muerto 3 personas, entre ellas una niña. Esta embarazada ensangrentada logró huir de las bombas. Con esta imagen atroz en la retina se reunían esta mañana los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía. Era la primera cita diplomática de alto nivel desde que comenzó la guerra, pero ha concluido sin acuerdos. Estados Unidos advierte de que Rusia podría usar armas químicas y biológicas, mientras familias rotas hacen cola para escapar. En esta estación de tren de Cracovia, en Polonia, les reciben voluntarios. Según Naciones Unidas, casi 2,5 millones de ucranianos han abandonado su país. Importante Consejo Europeo el que se está desarrollando en estos momentos en Versalles bajo la presidencia de Francia. La guerra de Ucrania y la independencia energética de Europa son los 2 grandes temas sobre la mesa. En este campo se podrían aprobar medidas de urgencia para hacer frente a los altos precios de la luz, el gas y el combustible. El presidente del gobierno español ha defendido el importante papel que puede desempeñar nuestro país y Portugal si la península dejara de ser una isla energética. Lo que no es de recibo es que la península ibérica sea una isla energética cuando podríamos estar contribuyendo, no solamente por nuestra capacidad de regasificación en el caso de España y la capacidad de producción de energías renovables que tiene Portugal y España, a Europa. Nosotros podríamos contribuir a esa autonomía energética y podríamos contribuir también a esa necesidad de diversificar las fuentes de energía y, por tanto, que haya países que no dependan tanto como están dependiendo de Rusia. La cantidad de refugiados de Ucrania crece cada día y algunos países como Polonia se están convirtiendo en el destino preferido por la cercanía. Hemos hablado con una soriana que vive en Varsovia. Nos ha contado que trata de ayudar en todo lo que puede. Camino es del Burgo de Osma y reside en Varsovia, a donde no dejan de llegar quienes huyen de la guerra de Ucrania. Gente mayor, muchos niños que ellos lo están viviendo pues como niños, jugando ahí entre todos ellos, ¿no? Pues hay un montón, los tienen bien protegidos. Estas imágenes las ha grabado ella en la estación central de la capital polaca. Es un poco el punto de paso. Llegan a Varsovia, se quedan ahí pues lo que necesiten mientras les derivan. La soriana también aporta su granito de arena. Fuimos a comprar comida
en cantidades importantes, porque allí hay muchísima gente y todo el mundo está aportando, pero bueno, pues cuanto más mejor. Incluso con ayuda de una amiga rusa. La nacionalidad no importa, entonces la gente se está volcando y concretamente esta persona es rusa, lleva mucho tiempo en Polonia, habla perfectamente el polaco y con otra amiga pues ayudaron a un grupo a salir de Polonia. Un ejemplo de solidaridad que a Camino le viene de familia. Mi madre cedió una casa que tenemos en Abejar cuando vinieron a Soria bosnios. Un drama que ahora sufren otros protagonistas. El llamado espacio Schengen es el culpable de que se puedan realizar iniciativas solidarias por carretera con Ucrania. Han sido muchos los que han cogido su furgoneta o han habilitado tráilers para llevar ayuda humanitaria. Estos son los países miembros de este espacio. Es un acuerdo de libre movilidad en la Unión Europea que nos permite viajar sin restricciones. Llevamos ya el tercer día desde que salimos de Palencia. Han recorrido más de 2.000 kilómetros para traer a Palencia a 15 refugiados ucranianos. Ese viaje o el envío de este camión cargado de ayuda desde Ávila han sido posibles gracias al acuerdo de Schengen. Es una de las grandes conquistas de la Unión Europea, que es una zona en la que se abolen las fronteras interiores para la libre disposición de los ciudadanos, pero también de los capitales, de los bienes y de los servicios que deciden evidentemente circular sin restricción alguna. Entró en vigor en 1995, lo conforman 26 estados, 22 son de la Unión Europea, pero hay 4 que no: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Los más de 400 millones de habitantes de estos países pueden trabajar, estudiar o jubilarse en uno u otro sin mostrar el pasaporte. Se diluyen trabas históricas que existían de cara a facilitar la movilidad del ciudadano. Y esa libertad de movimiento beneficia ahora a los refugiados ucranianos. Es importante para que ese flujo ciertamente funcione y sobre todo para aliviar la carga de refugiados que existen en los países de la Unión Europea fronterizos. Irlanda, por ejemplo, rechazó unirse al espacio Schengen. En cambio, Rumanía, Bulgaria, Croacia o Chipre esperan sumarse pronto. Entre los sectores afectados por la guerra también encontramos en Castilla y León el de las granjas avícolas. El incremento de los costes energéticos y la subida del precio de la materia prima puede dejarlas sin beneficios y provocar también desabastecimiento en los mercados. La pandemia trajo los primeros problemas con un descenso de un 30% en los ingresos. Las integradoras no vendían por el cierre del canal Horeca. Ahora la situación se complica de nuevo por los costes energéticos. Gasta de luz sobre unos 6.000 euros al año y pasaríamos a gastar a partir de mayo, que a mí se me acaba el contrato, unos 25.000. Y lo mismo con el gas, se duplica la factura y el conflicto en Ucrania repercute en los piensos. La situación se complica así un poco más. Crítico de muchas explotaciones de jóvenes que vamos a abandonar y vamos a dar el cerrojazo. Ya se han dirigido al ministro de Agricultura con un documento rubricado por 200 firmas. Su petición es clara. Ahora mismo nos veremos obligados a cerrar si no tenemos una ayuda. Y advierten de las consecuencias directas del cierre. Y en el mes de septiembre los lineales quedarán desabastecidos como pasó con el aceite de girasol. Un sector en el que se están incorporando jóvenes y mujeres. Su cierre afectará además a otros ámbitos como el transporte, los mataderos o las integradoras. Llevan 30 años sin levantar la voz y aseguran que la situación es insostenible. El aeropuerto de Villanubla ha sido declarado el mejor de Europa en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros. Es un galardón que recoge la opinión de los pasajeros sobre la calidad del servicio. Desde AENA aseguran el compromiso del aeropuerto hacia instalación cómoda, cálida y moderna, con parámetros de calidad muy altos. Y de nuevo van a aumentar los días de paro en Renault por falta de suministros. Los previstos para el 14, 15 y 16 de marzo en Palencia se extienden a carrocerías y montaje en Valladolid. Además, las 3 factorías tampoco producirán los días 21 y 22. En el Bierzo, la guerra de Ucrania amenaza con agravar aún más la crisis económica. Acerinox ha anunciado esta tarde que aplicará un ERTE en su factoría de Santo Tomás de las Ollas. Mañana comenzará la tramitación, al igual que ha ocurrido en la planta de Cádiz. La empresa se enfrenta a 2 problemas. Por un lado, el encarecimiento de los costes energéticos y, por otro, la falta de materias primas, especialmente el níquel, con el que se fabrica la palanquilla. La parte social intentará que sea lo más ventajoso posible para los 400 trabajadores.
de momento la factoría va a seguir trabajando en condiciones normales. De momento, mientras mientras tengamos materia y me tengamos para trabajar, vamos a seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? Pues no sé, mitad de semana, la semana que viene, pero si esto no cambia, en breve terminaremos y pararemos. Esta mañana en Frías, en Burgos, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, se ha reunido con alcaldes de la cuenca del río Ebro. Un encuentro para hablar de las medidas de recuperación tras las inundaciones de diciembre de 2021 y los planes para afrontar las próximas crecidas. Por su parte, el alcalde de Frías pide una limpieza urgente del río porque asegura que es algo fundamental para el desarrollo económico de la zona. A través de lo que llamamos declaraciones responsables, que son pequeñas actuaciones de retirada de troncos, de vegetación, y siempre que no afecten a Red Natura 2000, y en ese caso sí que necesitamos informe ambiental de la comunidad autónoma que corresponda, en este caso de Castilla y León, y el particular o el ayuntamiento puede tener una respuesta por parte de la Administración, por parte del organismo de Cuenca, en cuestión de días. Para los próximos 8 y 9 de abril, el Palacio de Congresos de Salamanca tiene programados 2 espectáculos. Se han vendido 900 entradas y hace unos días los promotores descubrieron que la persona encargada de venderlas estaba cometiendo fraude. Se presentaba como una nueva empresa y nadie desconfió de él hasta que después de mucho insistir no se presentó a ninguna de las reuniones concertadas. El Palacio de Congresos, gestionado por el Ayuntamiento, y las 2 compañías que van a actuar se harán cargo de los gastos ocasionados. Las personas que tengan entrada podrán canjearla a partir de hoy por una localidad válida. Los vamos a cambiar por otros perfectamente válidos y certificados por el Palacio de Congresos y perfectamente y asegurados contra fraudes, males de ojo o cualquier estilo de arte oscuro. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero, y después no se pierdan Cuestión de Prioridades. Para seguir informados permanentemente pueden hacerlo siempre que lo deseen en nuestra página web ciltv.es. Adiós.